Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 18 de octubre. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 137 pacientes en hospitales públicos. 66.883 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% del total de contagios registrados, que es 74.604. Hoy se detectaron 157 nuevos contagios de coronavirus, 152 en Mérida, 1 en Acanqué, Canacín, Ticul y Valladolid, y 1 foráneo. De los 74.604 casos positivos, 591 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 45.209 personas contagiadas de coronavirus que viven en 11.729 en la zona norte, 11.287 en la zona oriente, 4.328 en la zona centro, 6.955 en la zona sur, 10.910 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, 6 hombres y 5 mujeres de un rango de edad de 52 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión. 7 residían en Mérida, 1 en Progreso, 1 en Zacalum, 1 en Humán y 1 proveniente de Tlalpan, Ciudad de México. En total, son 6.205 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.379 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 137 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es todo el parte médico, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.